Señorita Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Buen provecho, si ya está comiendo y si ya comió, pues qué alegría, qué gusto nos da. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema sumamente importante, algo que nos ha pasado o estamos atravesando quizás en estos precisos momentos. Es la crisis financiera. ¿Qué pasa cuando algo hace falta? ¿Qué pasa cuando nada parece estar en control? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué permites todo eso? Así que, sin más, comenzamos. José Bielman está en la casa. ¡Qué alegría tenerlo, hermana José, de verdad! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, muy bien, Albita. Es una bendición estar con ustedes y pues siempre compartir lo que Dios ha hecho en nosotros es una emoción impresionante. Perfecto. El día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de algo que nos ha tocado la puerta, no solo en medio de esta pandemia, sino que nos pasa en algún momento de nuestras vidas o nuestro caminar. Crisis financieras. Y la pregunta puntual, ¿dónde está mi fe en medio de una crisis financiera? Nuestra fe siempre puede desmayar. La verdad es que Dios en su palabra nos recuerda, para aquellos que están desmayando nuestra fe, le pregunta a las personas, ¿y tu fe cómo está? Y le dice, yo creo que está deficiente. Bueno, Dios dice que pidan fe y se les dará. Lo único que tenemos que entender es que la fe no crece si no es en medio de las diferentes pruebas. Es correcto. Y me llama mucho la atención que a veces nos cuestionamos. Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy sirviendo, yo trato de estar en orden con las autoridades de mi casa, en mi familia, yo soy un buen trabajador. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, como dije, las pruebas son las que hacen crecer nuestra fe. De repente Dios está esperando un poco más de nosotros, nos quiere meter en su reino un poco más, y dice la Biblia que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. De hecho, si lo tomamos en cuenta, vamos a encontrar que en la palabra de Dios siempre hay respuestas para aquellos que están en alguna crisis. Dios siempre da una respuesta. A veces parece tardar, pero la respuesta siempre llega. Me llama mucho la atención lo que nos mencionaba acerca de la fe. Y la verdad es que la fe es un músculo, hay que ejercitarlo. Y nosotros estamos acostumbrados, somos una generación demasiado rápida y queremos las cosas ya. Y pareciera que quisiéramos una fe instantánea, tipo Maruchan, que la metemos al microondas 10 minutos y ya, ¡tarán!, ya estuvo. Pero la fe no es así, y más la fe de la cual nos habla la palabra de Dios, que es forjada en el fuego, y el fuego es bien distinto a un microondas a la llama de su cocina, ¿verdad? Son dos situaciones totalmente distintas. ¿Qué pasa en medio de ese fuego para nosotros como hijos de Dios? Bueno, el fuego es seguro que va a ser necesario cada vez que queramos que Dios aparezca. Y como Dios está quitando impurezas de su pueblo, como Dios está trabajando con nuestro corazón, como Dios está haciéndonos avanzar, nos está promoviendo para que conozcamos más el reino de Dios y su justicia. Entonces por eso es que vienen estas diferentes pruebas, para que nosotros miramos qué tan cercanos estamos a Dios y cuánto podemos esperar de Él. Es correcto. Pedro creo que nos exhorta en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y me gusta mucho la versión de la Nueva Traducción Viviente. Esa es una versión muy bonita, se les recomiendo. Y puntualmente dice, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Qué duro, la verdad, y qué impresionante lo que nos dice Pedro. O sea, es sumamente claro. Y si usted en alguna ocasión pidió fe, prepárese y pida no solo fe, sino también gracia para abordar los diferentes procesos que le van a llevar a desarrollar e incrementar su fe.
¿no? Y el estar felices en todo tiempo, eso no lo hemos aprendido todos. Eso también tenemos que entenderlo. Cuando estamos felices en todo tiempo, cuando adoramos a Dios en todo tiempo, también la respuesta de Dios se acelera. La respuesta de Dios viene, pero es seguro que si nosotros estamos alegres, confiados, si no nos afanamos, si no nos ofuscamos por el momento difícil, si nuestra mirada no está en el momento difícil, sino que la levantamos y vemos a Dios en todo, también vamos a tener una respuesta de Dios o vamos a tener una expectativa mejor, que eso también cambia la vida. Es correcto. Y hablando de esas cosas que nosotros pedimos, porque escuchamos que son importantes pedirlas en nuestro caminar, ¿qué pasa con la sabiduría? ¿Qué pasa cuando pedimos sabiduría en medio de esto? Bueno, la solicitud de sabiduría es importantísima. Nadie puede quedarse sin pedirla. La verdad es que como jóvenes siempre queremos evaluarnos como que lo tenemos todo, como que estamos completos. Pero en la medida que avanzan los días, aprendemos sí o sí a tomar buenas decisiones. Aprendemos a administrar tal cual usted lo dijo. Sí, yo recuerdo cuando era un joven de universidad y estaba empezando, yo tuve esa respuesta de Dios de que mi primer trabajo era con un ingreso muy alto y pues tuve una mala cabeza para todas las finanzas en ese año. Yo gané mucho dinero, pero sin embargo todo se me fue entre los dedos, incluso la universidad, que era para lo que yo esperaba el dinero o para lo que yo quería un poco más para tener todo lo necesario, la dejé de lado cuando empecé a poner mis ojos solo en el dinero. Ahora yo lo entiendo, pero en ese momento el afán de todo lo que yo estaba viviendo, el comer fuera, el disfrutar con amigos, el gastarme todo el dinero que recibía, parecía ser el camino adecuado. No es el camino adecuado. Primero tenemos que cuidar de lo que Dios nos da para que Dios nos dé un poco más, para que Dios nos ponga sobre mucho. Hay que ser fiel en lo poco. Igual pasa en la economía. Si nosotros honramos a Dios, si nosotros administramos adecuado, Dios nos va a bendecir. Eso de administrar es bastante interesante en nuestras finanzas personales o familiares. Y es que estamos acostumbrados que, no sé si hablo por experiencia propia, me van a perdonar, que así como nos entra el dinero, así lo gastamos. Y no debería de ser así. Esta sabiduría de la cual estamos hablando ya en la práctica implica sentarse a establecer prioridades, a establecer cómo estamos nosotros incluso obedeciendo lineamientos que nosotros recibimos de parte de la palabra de Dios, de nuestros ingresos, de nuestras arcas, por así decirlo. Y quizás de manera bien puntual, ¿qué pasa con todo este tema de los presupuestos? Porque es algo que en lo personal, como jóvenes, quizás sí hemos escuchado hablar de eso, pero no lo hacemos. Le pongo un ejemplo. Yo me recuerdo que la primera vez que yo me senté a conciencia a hacer un presupuesto personal, no fue mi primer trabajo, fue como ahí por mi tercer trabajo, que llevaba como sobre 5 o 7 meses de números rojos a mis papás. O sea, yo les estaba debiendo dinero a mis papás porque no me alcanzaba el dinero. Y el problema no era el trabajo. El problema era que yo no tenía claro, o sea, cuántos eran mis ingresos y cuánto era lo que yo tenía que manejar en cuanto iba a salir, ¿verdad? Prioridades como hijos de Dios, o sea, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, de repente cosas súper básicas que nuestro transporte, nuestra alimentación,
uno que otro lujito, que una camisa nueva, que comer sushi, etcétera, etcétera. Pero no había hecho ese ejercicio. Y llegó un punto que mis papás hablaron bien claro conmigo y me dijeron, no, ya no te vamos a dar pero ni un billete de $1 más. Vas a tu cuarto y te sentás y te ordenás. Y hasta la fecha es una de las cosas que más agradezco de mis papás, que todavía ellos me cuestionan. Y de verdad, alégrense cuando sus papás les cuestionan. Es de las mejores directrices que ustedes van a recibir en su vida. ¿Cómo estás con tu presupuesto? Cuando ellos ven que ya voy llegando con 2 bolsitas ahí de ropa ahí a la casa, y es como, ¿y tu presupuesto? Y yo, sí. Entonces sí, es importante hacer ese ejercicio acerca del presupuesto. Es muy importante hacer un presupuesto, es muy importante dejar un ahorro. Nosotros no hemos entendido lo del ahorro. Es importantísimo tener un ahorro, no para gastar, sino para tenerlo por cualquier emergencia, no pensando en lo que voy a comprar. Día siguiente y tengo una necesidad, quiero ir a comer con alguien. No la compra de la Play 5 en el Black Friday. Ajá. Viene el Black Friday y hay que disfrutarlo todo. No, hay que ahorrarlo, hay que cuidarlo, hay que reservarlo sin un uso. Hay que tener cuidado de eso en nuestro presupuesto. Yo creo que nuestro presupuesto tiene que ser completo, y alguien me va a decir, pero es que yo gano muy poco. En la medida que ganamos, en esa medida tenemos que guardar. No importando si es poco o mucho, si nosotros hacemos estos ejercicios, más adelante los vamos a disfrutar. Ya cuando sea una costumbre, los vamos a poder disfrutar. Cuando sea un hábito consolidado en nosotros. Exacto. Y también esto, tal cual usted lo menciona, nos ayuda a revisar dónde están nuestras prioridades. Hacer un presupuesto nos ayuda a identificar a qué yo le estoy invirtiendo mis recursos, o sea, en qué yo estoy invirtiendo más, dinero, tiempo, atención, etcétera, etcétera. Proverbios 16:16 nos habla acerca de cómo la sabiduría es mejor que el oro y el buen juicio es mejor que la plata. Y ahí es donde vemos a la luz de la palabra que el dinero no es la solución. O sea, podría venir el día de mañana cualquier persona, mira, aquí tiene $1 millón, y eso no es la solución para su crisis financiera. Al contrario, puede que la multiplique, que la exacerbe, que la haga muchísimo más grande, porque el problema no es el dinero, sino mis prioridades, la manera en la cual yo lo administro, etcétera, etcétera. Sí, y cuando alguien nos apoya, pues el mal momento que tomamos es que nos hacemos dependientes de que va a venir constantemente esa ayuda. Y eso es el problema, digo yo, aunque es una bendición, que recibamos de nuestros hermanos, de nuestros padres, de los que están alrededor nuestro, pero no debemos de recibir como para acomodarnos en nuestro presupuesto a ellos, sino que tenemos que entender cuándo es un regalo, cuándo es una ayuda momentánea, y tenemos que también definir cuándo es un ingreso que vamos a poder disfrutar toda la vida. Y hablando un poquito más acerca de cómo disfrutamos las cosas, debemos de reconocer que muchas veces todo nuestro foco de atención, todo nuestro foco o de preocupación se centra en esto del dinero. ¿Y qué pasa cuando hacemos del dinero nuestro ídolo favorito? Ya sea porque nos permite mantener cierto estilo de vida más allá de las necesidades básicas que Dios quiere que se cubran. Si no vamos más allá, estamos hablando de lujos y de ese tipo de cositas que no son vestimenta, techo, alimentación, etcétera, etcétera. Y ese nivel de atención que le damos al dinero nos lleva incluso a tener facilidad a ciertos comportamientos que nos alejan de Dios. ¿Qué pasa cuando el dinero es nuestro centro en medio de la crisis, ya sea que lo tengamos o no? El afán va a venir por el dinero si nosotros no tenemos cuidado de nuestra forma de recibir y de manejar el dinero.
Creo que todos hemos visto ese meme en nuestras redes sociales de Diosito, hazme millonario, dame la oportunidad de mostrarte que no seré una mala persona. Pero la verdad no funciona así. O sea, la palabra de Dios nos dice de que en lo poco somos fieles y que en lo mucho Él nos pone cuando somos buenos administradores. Incluso hay una alerta, porque hay que verlo de esa manera, muy clara en Efesios, el libro de la conquista del alma, en el capítulo 5, el versículo 3 y 5, donde habla, y leo puntualmente, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y de repente si nos enfocamos en amar el dinero, si nos inclinamos hacia el dinero, tenemos el riesgo de que nuestro corazón termine equivocado, termine en un mal camino. Un hombre que Jesús habló en sus parábolas, él tenía muchas riquezas y se puso a pensar: he llegado a ser muy grande, pero yo puedo hacerlo más grande. Y la Biblia le llama insensato, porque le dice: y si mejor hubieras disfrutado lo que tenías. No pensó que ese día podía ser el último de sus días. Nosotros vemos que hay mucha gente en este tiempo que se ha dedicado al consumismo y que agarra 1, 2, 3 trabajos. Y no está mal, no está mal que lo busquen si lo necesitan, pero cuidado con darle a Dios el tiempo necesario y que el dinero no sea la única motivo de vivir, sino que el motivo de vivir nuestro debe ser el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Quiere decir que si hay necesidad de nuestra vida, tenemos que buscar mejor a Dios. Y es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que ser esforzados, pero cuidado, hay que tener un tiempo para todo. Y es que eso pasa cuando estamos en crisis. Parece que se nos nubla la vista y que perdemos por completo todo el horizonte y que nos enfocamos en lo que está pasando y dejamos de lado muchas otras de las cosas que Dios hace, ha hecho y continuará haciendo en nuestras vidas. Y la verdad es que bien lo dijo Pablo, o sea, esta vida hay que saber vivirla, y hay que saber vivirla con dos cosas muy importantes, que es el agradecimiento y el contentamiento. Decirlo y hacerlo son dos cosas totalmente distintas. Y de hecho los apóstoles aprendieron a vivir en todo tiempo felices. Se ve en la Biblia cuando ellos están en cárceles, pues están cantando y generan que el cielo se mueva. Entonces nosotros tal vez no vamos a estar en cárcel, primero Dios, pero no vayan a la cárcel. Hay que portarse bien para evitar eso. Bueno, pero lo que importa acá es que tenemos que estar felices con la economía, con lo que Dios nos da. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar cada regalo de Dios, pero no como el regalo es todo, sino como Dios es todo, y siendo agradecidos en todo tiempo. Y si llegamos a un momento de crisis, lo mejor es estar agradecidos, y hay que adorar y hay que alabar a Dios. Y en medio de nuestra adoración, de nuestras alabanzas, Dios se va a presentar delante de nosotros como una respuesta. Es correcto. También una cosa muy práctica que nosotros podemos hacer cuando estemos llenos de ansiedad, enojo, tristeza, etcétera, etcétera, es cambiar nuestra mente y cambiar nuestro vocabulario y practicar el agradecimiento. Usted en su casa, al finalizar el día, en medio de este proceso, haga una lista, joven, de todas las cosas por las cuales está agradecido con Dios. Y eso va a lograr cambiar su horizonte en medio del proceso. Claro, porque tenemos que ver a Dios en todo, y recordar las bondades de Dios nos ayudan a llevar gratitud delante de Él. Así adoramos con mucha más facilidad. Sí, y creo que ya manera de ir finalizando, una de las lecciones, si es que no la lección más importante en medio de las crisis financieras, es que todo se trata del testimonio. Nosotros estamos viviendo esto el día de mañana, somos cartas leídas, la manera en la cual
nos movemos en medio de todo este proceso, es más importante de lo que podemos imaginar, porque los frutos que se están generando ahorita son eternos. O sea, esta prueba tiene una fecha límite. Dios ya la trazó, va a durar tantos días, tantos meses o tantos años, pero no va a pasar de ahí, y de ahí vamos como al siguiente nivel, ¿verdad? Desbloqueamos un nuevo nivel, pero en medio de todo eso es un testimonio vivo. El día de mañana vamos a poder hablar a otros. Eso es muy cierto. Yo recuerdo que cuando estábamos muy pequeños, un día había un momento de escasez, o ya estábamos aburridos de la misma comida, mejor dicho, y mi mamá se le ocurrió ponerse a escribir con nosotros una lista de todo lo que queríamos comer, así con gustos. Y nosotros hicimos la lista. En ese tiempo no había internet, no habían celulares. De hecho, en nuestra casa todavía no había teléfono fijo. Entonces no podía ser mi mamá quien llamara o quien avisara a alguien que le trajera toda la lista con detalle. Quiero camperitos. Eso es lo importante de ver que sí fue la mano de Dios. Nuestra lista llegó a los pocos minutos, tal vez una hora, lo más. Esperamos y alguien tocó a nuestra puerta y llevaba toda la provisión que nosotros habíamos solicitado. Quiere decir que Dios está haciéndose notar en todo tiempo. De verdad que Dios es sumamente bueno. Nosotros vivimos una experiencia similar en casa. Nosotros tenemos tal vez 2-3 años de estarnos congregando acá en Nuevo Pacto. Mi mamá tuvo un accidente, pasó un par de días en el hospital. Gracias a Dios la dieron de alta un día de semana. Nunca se me va a olvidar que yo me fui al mediodía a esa hora del colegio y llegamos a la casa. Era mediodía, yo tenía hambre, abrí la refri y lo único que había era un queso de capita todo rancio allí, todo con animalito allá encima. Y yo no sé genuinamente con qué intención lo dije, y hoy, gracias a Dios, yo entiendo que fue el Espíritu Santo a través de mí, que claramente solo dije, al cerrar la puerta, Dios proveerá. No lo dije como con ese fervor de Dios va a proveer, ¿verdad? Solo cerré la puerta. Mi mamá tenía muchísimas cosas por las cuales estarse preocupando, o sea, su recuperación, qué iba a pasar con su trabajo en medio de todo eso, qué iba a hacer conmigo en medio de todo eso. Y a medida fue avanzando la tarde, toda la gente que la llegaba a ver llevaba cosas, y estas cosas, en lugar de ser flores, en lugar de ser cosas para atenderla a ella, era comida. O sea, no tuvimos necesidad de decirle a nadie, y nosotros estábamos pasando por meses complicados. Ya llevamos un par de meses que solo sopa de frijoles, desayuno, almuerzo y cena, literal, y la variación era que llevaba tomate y cebolla, y hasta ahí era la variante del menú. Y pudimos comer carne después de muchos meses. La cocina se llenó de lácteos, nos llevaron hasta pan dulce. O sea, fue una cosa tan increíble que en la noche la refri estaba llena, la mesa estaba llena y los estantes estaban llenos. Yo todavía creo que se me nota un poco, me emociona recordar lo que Dios hizo, porque sí, eso lo hizo. Nosotros no abrimos la boca. Lo que yo dije se lo dije a la refri, frustrada porque no había comida, y Dios obró. Dios es así. Yo recuerdo que trabajando en la casa de Dios hubo un momento de crisis, y yo recuerdo que mis palabras, cuando me preguntaron, porque yo estaba administrando la casa de Dios, estoy administrando la casa de Dios, y en ese momento llegaron y me preguntaron qué vamos a hacer. Entonces yo, como no tenía una respuesta, mi respuesta fue: espérense, Dios nos va a sorprender. Después ya nos quedó como rema, como algo que repetíamos constantemente: Dios nos va a sorprender. Y así fue. Al día siguiente vino la respuesta de Dios. Dios nos sorprendió. No hay una sola crisis en la cual Dios no nos pueda sorprender. Hay que enfocarnos en Él, hay que poner nuestra mirada en Él. Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Es correcto. En medio de la crisis, no apartarse de la casa del Señor, no apartar el oído al consejo de la palabra, buscar no solo más allá de congregarnos, sino estas relaciones genuinas que nosotros establecemos como familia en el reino de Dios son vitales para no desviarnos. Y tal como le hablábamos acerca de los propósitos y los frutos eternos, nuestra identidad no está en una maestría o en el mejor trabajo, nuestra seguridad no está en un seguro médico o en la última casa de la última construcción. Nuestra paz no está en que me logré comprar un boleto de viaje para otro continente. Cada una de esas cosas vemos que
tener paz, tenerlo todo en medio de la crisis es tener a Jesús. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y sin Él no hay ni que darle la mínima cabida a nada. Nada es si no lo tenemos a Él. Lo importante es eso, enfocarnos en Dios, que Él sea el centro de nuestra vida y siempre esperar expectantes, que Dios nos va a sorprender en todo tiempo con sus bondades. Amados jóvenes, amada familia que nos escuchan, Dios es bueno todo el tiempo. ¿Qué está haciendo Dios en medio de sus corazones, en medio de sus vidas? No lo sé con certeza, pero si algo les puedo decir es que los frutos que esto va a generar, tanto en su corazón, en su alma, en aquellos que los observan, aquellos que les rodean, son frutos muy, muy valiosos. ¿Dónde está mi fe en medio de la crisis financiera? Creciendo, no lo dudo.